Antes que nada, la historia, los personajes y la música junto con las imágenes no son de mi propiedad, pertenecen a sus respectivos creadores. El creador de la historia estará abajo en la descripción si quieren a su cuenta y apoyarlo. Un pasado lúgubre, capítulo 7 por Starkiller 711. Perdón por no presentarme antes, me conocen en todo el mundo por ser el mentor de uno de los grandes reyes de la historia. Soy Merlin, el mago de las flores, y yo personalmente estaré con ustedes a través de este arco del libro, el arco del pasado, o también conocido como arco de la sexta guerra del Santo Grial, la guerra de que dividió los cielos 10. Pero qué diablos. ¿Y dijo que era Merlin? ¿Ese Merlin? Mira, Zenobia, él debió ver nacer la leyenda del rey Arturo y de Excalibur. Fueron uno de los comentarios que se dijeron en la gran sala por parte de los invitados. Merlin. Vaya que animados están. Cuando el viejo Troll me contó que estaba haciendo esto por la reina, no podía decir que no. Terminó de comentar con una risita juguetona, sintiéndose como si estuviera en casa. Camino por la gran sala, baja la atenta mirada de todos. Veamos, la sala está un poco llena, pero no hay problemas con ello, aunque me parece interesante que también se encuentren ustedes. Esas palabras se dirigían al mundo de los demonios, caídos y ángeles. ¿Y a qué se refiere con eso? Dijo en un tono algo en guardia. No era muy bueno que te dijeran eso en donde seas, que estés incluso en una gran sala interdimensional. Nada malo si es lo que piensas, contestó, sin importarle el tono de guardia que tenían los líderes de ese mundo. Para ponerlos en términos simples, podemos decir que ustedes son considerados una distorsión del universo que están viendo, una copia, o ese universo es la copia. La verdad no importa, ustedes son, que digamos que hubiera pasado si yo y cosa pasara de manera diferente, una línea de tiempo diferente pero muy similar. Hasta me sorprende que ustedes no tuvieran ya un Shirou 4. ¿A qué no? Se refiere que deberíamos tener a una copia de él en nuestro mundo. La sorpresa no se hizo de esperar para los demonios y ángeles de su mundo, y eso quiere decir que él está destinado a ir a nuestro mundo. Merlin. Podemos dejarlo en que es un destino bastante popular, y también conocido en otros mundos. En eso Merlin voltea a ver en la pantalla. Si estoy hablando de ustedes, queridos lectores, vayan a la estrellita y voten, y no olviden comentar. 18. Perdón por no presentarme antes, me conocen en todo el mundo por ser el mentor de uno de los grandes reyes de la historia. Soy Merlin, el mago de las flores, y yo personalmente estaré con ustedes a través de este arco del libro, el arco del pasado, o también conocido como arco de la sexta guerra del Santo Grial, la guerra de que dividió los cielos 10. Pero qué diablos. ¿Y dijo que era Merlin? ¿Ese Merlin? Mira, Zenobia, él debió ver nacer la leyenda del rey Arturo y de Excalibur. Fueron uno de los comentarios que se dijeron en la gran sala por parte de los invitados. Merlin. Vaya que animados están. Cuando el viejo Troll me contó que estaba haciendo esto por la reina, no podía decir que no. Terminó de comentar con una risita juguetona, sintiéndose como si estuviera en casa. Camino por la gran sala, baja la atenta mirada de todos. Veamos, la sala está un poco llena, pero no hay problemas con ello, aunque me parece interesante que también se encuentren ustedes. Esas palabras se dirigían al mundo de los demonios, caídos y ángeles. ¿Y a qué se refiere con eso? Dijo en un tono algo en guardia. No era muy bueno que te dijeran eso en donde seas, que estés incluso en una gran sala interdimensional. Nada malo si es lo que piensas, contestó, sin importarle el tono de guardia que tenían los líderes de ese mundo. Para ponerlos en términos simples, podemos decir que ustedes son considerados una distorsión del universo que están viendo, una copia, o ese universo es la copia. La verdad no importa, ustedes son, que digamos que hubiera pasado si yo y cosa pasara de manera diferente, una línea de tiempo diferente pero muy similar. Hasta me sorprende que ustedes no tuvieran ya un Shirou. ¿A qué no? Se refiere que deberíamos tener a una copia de él en nuestro mundo. La sorpresa no se hizo de esperar para los demonios y ángeles de su mundo, y eso quiere decir que él está destinado a ir a nuestro mundo. Merlin. Podemos dejarlo en que es un destino bastante popular, y también conocido en otros mundos. En eso Merlin voltea a ver en la pantalla. Si estoy hablando de ustedes, queridos lectores, vayan a la estrellita y voten, y no olviden comentar. Perdone, señor Merlin, ¿con quién está hablando? Preguntó con una gota de sudor en la frente. Merlin. Eso no importa, pequeño conejo, son cosas de magos. Movió su mano para restarle importancia a esa pregunta. Bueno, a lo que venía aquí en sí era poder explicar algunas cosas que pasarán en los siguientes capítulos del libro. Además,
Voltea a ver a Jack, que actualmente estaba sentada en el regazo de Rías. Pequeña princesa, te traje a tu mami. Nadie tuvo tiempo de comentar por la sorpresa revelada, ya que Merlin solo chasqueó los dedos antes de que un pilar de luz apareciera a unos metros de ellos y que poco a poco la luz se estaba dando forma a un cuerpo. Ya cuando la luz se disipó, ahí estaba él, un joven con cabello similar al uno de los jóvenes del mundo de héroes, la mitad de su cabello de un tono rojo cobre, mientras que la otra mitad de un color blanco como la nieve. Su piel, aunque en su mayoría blanca, tenía manchas de un color más bronceado. Su brazo izquierdo, vendado por una sábana santa roja, vestía un tipo de traje de combate con su brazo derecho descubierto. En su cadera un tipo de capa barra falda que se dividía en dos, unos pantalones sujetados por varios cinturones en sus piernas y unas botas con punta de metal. Era Emilia Shirou. 3. Y Shirou. Gritaron las madres de Jack mientras que los otros invitados reaccionaban en diferentes formas, pero vieron algo extraño en Shirou. No tenía los ojos abiertos y antes de que alguien pudiera reaccionar, el cuerpo de Shirou cayó al suelo sin oponer resistencia alguna. Mami gritó y sin perder tiempo saltó del regazo de su madre pelirroja y fue la primera en correr a él y rápidamente llegó con él para que con algo de dificultad voltearlo para que estuviera boca arriba. Mami. Despierta, despierta, se escuchaba un poco desesperada. A los pocos segundos los demonios juntos a los profesores de la Academia de Héroes y algunos aventureros estaban al lado de la pequeña Jack tratando de ayudar en lo que pudieran. Qué raro, se suponía que debería haber aparecido en una camilla. Bueno, ¿qué más da?, comentó el mago de las flores en un tono pensativo. Mientras comentaba eso, se acercaba a la pequeña multitud que trataba de ayudar a inconsciente que estaba en el suelo. En eso vio como la pequeña rubia, que se parecía a un familiar de su estudiante, estaba usando un tipo de magia de curación interesante, pero poco explorado fue su pensamiento. No se molesten en hacer algo más, su cuerpo está bien pero su espíritu está en otro lado. Podemos decir que está en coma. Todos abrieron sus ojos en sorpresa. 10. Y 6. ¿Cómo que en coma? Fue su pregunta tonta. Creo que ya sería un poco tonto responder eso. Estar en coma es estar en coma. Ya intenté en hacer algo pero no vi ningún avance significativo. Por ahora él está soñando en su avalón, dijo con una sonrisa mientras creaba una silla de ruedas para poder dejar el cuerpo de Shirou en ella. Con cuidado, Olmig ayudó a poner el cuerpo de Shirou en la silla de ruedas, mientras que la pequeña Koneko empujó la silla de ruedas hacia los sillones, mientras que Gabriel cargaba a Jack y masajeaba su espalda para calmar a la pequeña Merlin. Siendo sincero, espera que saliera en una camilla o en una silla de ruedas desde el principio, pero hey, vean el lado positivo, ya tienen enfrente al héroe que salvó al mundo. Trato de cortar el ambiente algo pesado que tenían los presentes. Él, sabiendo lo que provocaría sus palabras, esperó pacientemente para que esas palabras se asentasen en sus mentes hasta que algunos gritaron al saber eso. Bale. Él salvó todo el mundo. Kirishima. Y eso es muy varonil. ¿Ini-san realmente hizo eso? Preguntó muy sorprendida Asia mientras abrió sus ojos tan grandes como pudo. Merlin solo dio una risita mientras veía cómo habían reaccionado ante sus palabras. Claro que pequeña Asia, y eso vamos a ver en el arco del pasado. Y todavía parado se dio media vuelta mientras le daba la espalda a todos. Veremos el humano que se enfrentó a leyendas, incluso a dioses, y venció. Eso dijo antes de golpear 2 veces con su basto el suelo, haciendo aparecer el libro en sus manos para que este soltase pequeñas partículas de luz color azul, haciendo brillar la habitación antes de que ésta se oscureciera totalmente. Pero antes de eso veremos cómo consiguió su sueño, fue lo que dijo en medio de la oscuridad. Sin ninguna luz y no pudiendo ver nada excepto por los demonios, que vieron como el mago convocó su propio asiento cerca de ellos y de Shirou, que tenía a una pequeña Jack en sus piernas, mientras que ella lo abrazaba y movía su cabeza en su pecho. No hace falta decir que tanto Akeno, Rías, Sona, Koneko y Gabriel estaba muy cerca de Shirou, sentadas a su lado, y en medio de esa habitación la voz de un hombre cuando era un niño quería ser un héroe de la justicia. Y con esa voz el cuarto se iluminó revelando las estrellas del firmamento y viendo un jardín de una casa que estaban empezando a conocer por ver a cierto pelirrojo viviendo en ella. Toros y cada uno de los visitantes de la sala ahora estaba en ese jardín o adentro de la casa viendo el paisaje. Un héroe de la justicia. La voz de un niño que habían conocido hizo que vieran las Shichan. Preguntó Serafal viendo al niño sentado y sus pies colgando de la borda y al lado de él un hombre. Asfi. Él es su padre, pero ¿por qué se ve tan mal? Parece que está enfermo. Pero Gabriel y Freya no comentaron nada al ver el alma de ese hombre, un alma con toda la maldad del mundo, pero brillante, algo que no entendían. Y una persona que pueda ayudar a los demás. ¿Entonces te diste por vencido? Sí, me di por vencido, Bakugo. Como todo buen extra, él se dio por vencido. 10 Aizawa. Creo que ya habías hablado de no decir nada por el estilo, ¿verdad?
Y creo que limpiar los baños y pasillos durante otras 2 semanas te hará entender Hefesto. Propongo ponerle cinta para que se calle mientras creo una mordaza especial para que no haga ruido. 6. Nefu. Trato hecho, fue la rápida respuesta del ratón cerrofoso ante la propuesta de la diosa. ¿Por qué no seguiste ese sueño? Me di cuenta que ser un héroe de la justicia es cosa de tiempo limitado, y cuando creces y muy difícil llamarte como tal, llamarte un héroe. Ya soy un adulto y traté de seguir ese sueño, pero no pude estar a la altura. Es un hombre con grandes arrepentimientos, dijo Gabriel, viendo con lástima al pobre hombre, un hombre que buscó el bien pero que las situaciones de su entorno lo obligó a salvar a todas las personas posibles a costa de sacrificar a uno pocos Deku. Pero eso no es lo que hace un héroe, hijo en reclamo mientras veía al hombre. All Might. Midoriya Shonen, esto es algo que deberás aprender tarde o temprano, y también ustedes, estudiantes de la UA Bell Shonen. Lo último lo dijo en voz alta para que los futuros héroes pudieran escuchar, y doy gracias a la señorita Gabriel junto al padre del joven Shirou por limpiar mi camino en este tema. Con un gran suspiro antes de hablar se preparó para decir la verdad de cada héroe. Nunca podrás salvar a todos, no importa que tan rápido seas o que tan fuerte puedas ser, siempre habrá alguien que no podrás salvar. No sé de los pecados que ha cometido ese hombre, se refería a Kiritsugu, pero si él se vio obligado a sacrificar a pocos para salvar a muchos más, lamentablemente tomó la decisión correcta. Su voz tenía un tono de pesar y lamentable por decir poco. Todos los estudiantes oyeron eso con dolor y vergüenza. 6. Sus ojos Onix estaban mirando la luna, la noche era fría pero agradable. No podré olvidar nunca esa sonrisa que tenía esa noche en la que me salvo, pero pude ver que esta sonrisa quedaba en este momento era melancólica, su cuerpo estaba demacrado y su apariencia se veía más vieja a Juca. Ya veo, dijo con un tono calculador. Me tardé un poco en verlo, y tuve que ocupar parte de mi magia para calcular. Lamentablemente no está enfermo el padre del joven Shirou, más bien está maldecido. Azazel. Pensé en algo igual pero no puedo captar qué tipo de maldición es. Es degenerativa. Los 2 científicos y líderes junto con otros voltearon a ver a Freya esperando una confirmación. Es una maldición que te mata lenta y dolorosamente, haciéndote ver cada día más cansado y demacrado. Los dioses de su mundo asintieron sus palabras, y para la sorpresa también Odin Aluime. Pobre hombre, dijo con tristeza al ver el padre de Shirou sufrir de ese modo. Nefu. ¿Puedo preguntar cómo sabe eso, señorita Freya? Dijo viendo afiladamente a la diosa Hestia. Es porque somos dioses, dijo tranquilamente Bakugo, y una mierda de que solo por ser dioses. Gritó furioso por no entender uno. Odin. Bueno, esa es la respuesta corta. Como dioses podemos ver las maldiciones de otros dioses. Todos vieron al viejo dios mientras todos pensaban en sus palabras. Rías. Espere, Odin-sama, dijo mientras ya sabía la respuesta, que le dio escalofríos junto a algunos que llegaron a esa conclusión. También quiere decir que el padre de Shirou fue maldecido por un dios, dijo con mucha sorpresa, mientras que otros estaban igual a ella. El viejo dios, dijo. Si ese hombre fue maldecido por un dios y uno de los más antiguos, no puedo ubicar qué dios fue el que lo maldijo, tal vez porque no soy de su mundo, pero de algo estoy seguro. El dios que lo maldijo le tenía un odio profundo y una furia tal que nunca olvidara el rostro y el nombre de ese hombre. MPH, bueno, entonces yo lo seré por ti. Él me volteó a ver, era una mirada confusa para mí, pero lo único que pude notar fue ese brillo en los ojos que regresaba a ellos. Tomaré tu sueño, tía, eres un adulto y viejo para ser un héroe, por eso me convertiré en un héroe de la justicia por ti, Bell. Entonces su sueño de ser un héroe de la justicia es por su padre. De inmediatamente él recordó cómo su abuelo le contaba las viejas historias de los héroes cada noche antes de dormir. Sacó una pequeña sonrisa por esos recuerdos. Tos. En parte, dijo Merlin mientras tenía puesta unas pantuflas de peluche Shirou. 1. Señor Merlin, ¿puede explicarlo por favor? Fue la pregunta que dijo el Zuko. Claro, pero ustedes ya saben. 2 de las 3, contestó simplemente. Las razones de Shirou para convertirse en un héroe son: 1, para cumplir un milagro; 2, cumplir una promesa; 3. Gabriel. ¿Con el milagro se refiere a encontrarse con ella? Preguntó algo tímida. Claro, es la primera, y la segunda es la promesa que le hizo a su padre y la que estamos viendo Hestia. Entonces su padre le transfirió su sueño a él. Desde mi punto de vista parece solo a un niño que quiere seguir los pasos de su padre Merlin.
Puede verse así pero es mucho más profundo que eso. Lamentablemente se notó un poco de pena cuando habló. Lily quiere saber cuál es la tercera razón, debió ser importante, eso lo diré después de ver esta pequeña memoria, dijo tristemente mientras giraba su cabeza para que nadie mirara sus ojos. Por ahora Jack estaba sentada viendo todo esto y sentía que algo malo le iba a pasar a su abuelito Akeno junto a las demás mamás de Jack. Sentía que algo no estaba bien de todo solo con ver a la pequeña Jack, sin pensarlo envolvió su mano con la mano de Shirou, cosa que Kotio también sonó. Él dio una sonrisa ante mis palabras, una sonrisa sincera pero melancólica. Volteo de nuevo a la luna y hablo. Es bueno saberlo. Cuando el mundo venga contra ti y tengas que mostrar ser todo un héroe, espero estar ahí recibiendo un poco de esa luz que emitas ese día, te lo encargo, Shirou. Vi cómo volteó a ver la luna mientras tenía una sonrisa tranquila, pero se notaba que era hermosa sonrisa. La luna está hermosa esta noche, fueron los pensamientos de aquel hombre. La sala pudo escuchar los pensamientos de ese hombre y sacaron una suave sonrisa a algunos de los presentes. Gabriel. Esas fueron unas bellas palabras, dijo felizmente y de acuerdo al padre de Shirou, Michael. Tienes razón, hermana, fueron las palabras que todo hijo debe escuchar de su padre, dijo recordando cada vez que pasó con su padre y las veces que hablaba con él. Gabriel. Eso me recuerda cuando Pab no terminó de decir sus palabras, ya que volteó a ver hacia el padre de Shirou y lo que vio la entristeció y luego volteó a ver a Shirou mientras se reflejaba su tristeza y hermanita. Fue lo único que dijo al ver el cambio tan drástico en el ambiente. Freya. Vaya, ya veo, fue su único comentario al ver cómo pasó la tragedia silenciosa. Lo lograré, Kiritsugu viejo. Kiritsugu. Su cuerpo estaba ahí, inerte, sus brazos en su muslo, su cabeza mirando la luna, su rostro estaba sereno y tranquilo, mostraba una sonrisa y sus ojos aún abiertos. Haruine. Kami-sama, ¿qué está pasando? ¿Por qué no le responde? Eri. Aizawa Sensei, ¿qué le pasó al papi de Shirou? C1. ¿Durmió? Aizawa, viendo los ojos del hombre, rápidamente se dio cuenta de lo que realmente pasó. Él está dormido, pero ya no podrá despertar. Eri. Ya veo, al menos ya podrá descansar. Se veía muy cansado, necesitaba dormir, dijo inocentemente mientras que los estudiantes de la UA, aventureros y los demonios jóvenes comprendieron lo que significaban esas palabras y vieron tristemente al pequeño Shirou. 5. Azazel. Vaya manera de irse, se dijo a sí mismo en voz baja, dejando de tomar para mostrar respeto. En ese momento solo vi la luna, no quería voltear, solo apreté mi pantalón con mis manos, podía sentir como mis lágrimas corrían por mis mejillas. Esta ha sido la primera vez que he llorado desde ese día. Akeno apretó suavemente la mano del Shirou mientras lo miraba con tristeza y Sona por su parte también hizo lo mismo acariciando su mano. No pudieron soportar el tono de voz quebradizo que estaba usando el pequeño Shirou. No digas C cosas que no podrás cumplir. Hubo un momento de silencio, no quería decir nada pero desde adentro de mí quería sacarlo, traté de aguantar pero no pude, él al menos se merecía ese título, y papá. Esa noche fue la última en donde ese hombre pudo ver la luna. Emilia Kiritsugu murió esa noche. Todos estaban en silencio viendo esto y estaban en un ambiente triste al ver la muerte del padre de Shirou. Fin. Eso fue triste, dijo viendo al chico en silla de ruedas. Merlin. Ustedes me preguntaron por las razones por las que él quería ser un Roe. 1 es para ver un milagro, 2 para cumplir una promesa y las 3, podemos decir que es la peor de todas Rías. Porque los dice como las razones fueran algo malo. Porque lamentablemente también son sus razones para su sufrimiento, dijo algo triste por el rey y la reina. Kyoka. ¿Y cómo ese tipo de razones puede hacerlo sufrir? Esa pregunta representaba una gran parte de todos los presentes. Simple, ¿qué tan dispuesto estás para cumplir con tus sueños y razones? Sona, lo que sea necesario para cumplirlo, se supone que es así. Berlín, exacto, y eso es lo que pasó, hacer todo lo necesario hasta el punto de sufrir. Por eso Sona trató de replicar eso pero no pudo. Era tan simple la respuesta que se negó a aceptarla, pero entre más lo pensaba no encontraba una mejor respuesta que esa. Aún así eso no es posible, una persona así no debe existir. Es algo gracioso ya que la tienes al lado. Todos voltearon a ver a Shirou, una persona que está dispuesta a sufrir voluntariamente para que las demás personas no tengan que sufrir y no tengan que llorar. Michael, eso no es posible, ninguna persona debería hacer y sentir eso, incluso nuestro padre dudó por un momento en pagar los pecados del mundo, mencionó con incredulidad al ver al chico. Gabriel no mencionó nada, una parte de ella creía en las palabras de su hermano, pero la otra parte de ella estaba convencida de que si fuera Shirou tal vez sería capaz. ¿Cómo llegó ella a esa conclusión? Simple, viendo el alma de Shirou, un alma que aunque se veía había sufrido cosas que ella y que ningún otro se imaginaba, seguía mostrando un brillo tan grande y una calidad
calidez que le recordaba a su padre. Toda la plática que se estaba llevando a cabo se vio interrumpida por las imágenes que estaba pasando a su alrededor y el fuerte sonidos de pisadas en la nieve se hizo aún más fuerte. Merlín ya está a punto de empezar, pero antes de comenzar esto deben saber la tercera razón por la cual Ichiro pelea para ser un héroe, dijo sentándose en su sofá, y como dije es la peor de todas y es la culpa que él siente en su interior, y con esas palabras se mostró mejor la imagen que estaba enfrente de ellos para dar a la vista a una niña de cabello negro hermoso que estaba fuertemente abrigada mientras sostenía la mano su joven hermano en medio del bosque. Se podían ver a los dos hermanos caminar agarrados de la mano, parecía que había pasado algo de tiempo, se podía ver a Miyu en buenas condiciones, pero cuando vieron a Shirou tenían algo de asombro al ver el traje de batalla del hermano de Miyu. Su traje estaba desgastado por muchas batallas que había enfrentado, parte de su traje estaba manchado por sangre que ya estaba seca y por manchas de tierra y lodo. Kirishima, vaya que varonil es su traje, fue el comentario que otras personas asintieron en estar de acuerdo. Bakugo, solo le puso una manga extra y una capucha con otros detalles, es más mi traje es mejor que el de Hermes. Sí, ya sabemos que buscas atención, fue la respuesta que hizo enojar a Bakugo, que trató de saltar sobre el dios antes de que su sensei lo envolviera en unas vendas y lo mandó hasta atrás de la sala para que no molestara. 1. Aizawa, no pegan lo suficiente para esto, dijo masajeando sus ojos cansados. 7. Los dos hermanos estaban caminando, era un silencio cómodo, pero poco a poco la pequeña Miyu se estaba cansando por caminar, cosa que fue notada por su hermano, y sin que Miyu se lo esperara su hermano mayor la subió a su espalda para que pudiera descansar. Miyu, Oni-chan, bájame, debes estar bien para que puedas seguir luchando, dijo con un pequeño rubor en las mejillas. No te preocupes, puedo con esto, tú descansa, dijo con una sonrisa, volteando su cabeza para mirar a Miyu desde la espalda. Loki, porque está en un bosque en medio de esas toneladas de nieve. Actualmente están en guerra, la guerra del Santo Grial. Graifía, eso explica el bosque, pero ¿por qué están solos? Si están en guerra debería estar al menos con más personas. Merlín, eso sería normal en una guerra normal, pero esta es la guerra del Santo Grial, cualquier ejército sería masacrado si se enfrenta contra una servant de clase alta. Perdone por la pregunta señor Merlín, pero, ¿qué es un servant? No tienes que disculparte, bella flor. Ese comentario avergonzó un poco a Asia. Un servant son héroes del pasado, héroes que dejaron una huella en el mundo y se convirtieron en leyendas, aquel que disparó su flecha a los cielos y los alcanzó, o aquel que con su lanza defendió su patria él solo contra un ejército, o aquella que su estandarte alzó y dio esperanza a los afligidos, o también aquella que renunció a su estatus con tan solo el propósito de ayudar a los enfermos y heridos de guerra. Todos aquellos que formaron sus leyendas en el mundo y en la actualidad se los conocen como héroes, ellos son considerados dignos de entrar al trono de héroes, y si tenían deseos que no pudieron cumplir son llamados por el Santo Grial para luchar y tener la oportunidad de cumplir sus sueños después de la muerte, y aquellos héroes llamados por el Grial son los Erwansnefu. Entonces son los héroes de antaño que sus leyendas se dieron a conocer. Eso suena casi divino si me atrevo a decirlo. Merlín, algo así, director, se podría decir que son leyendas. Por el ejemplo, hay una leyenda de un jinete que perdió la cabeza y regresaba de las puertas del infierno para seguir peleando. Una persona como tal nunca existió, pero su leyenda se volvió tan popular y conocida que la leyenda cobró vida propia y está en el trono de héroes montando un viejo lobo gigante, Circes. Entonces podemos decir que son leyendas con las que se enfrenta, sí, y las guerras del Santo Grial no se pelean con ejércitos, se pelean con héroes de leyendas, incluso dioses. Eso impresionó a todos, dioses peleando con su poder divino. Los aventureros de horario tenían sus bocas sueltas por esa información. Mejor volvamos a ver los recuerdos. Poco a poco la nieve caía más y más, a tal punto de que era una ventisca muy fuerte. La ventisca se hacía más fuerte a cada minuto y Miyu no podía aguantar el frío aunque estaba bien cubierta, cosa que fue notada por su hermano, y sin pensar dos veces se quitó una sudadera que tenía puesta sobre su armadura y cubrió a su pequeña hermana con ella para después cargarla con sus brazos cubriéndola del frío con su cuerpo. Después de hacer eso siguió caminando por la nieve aunque se notaba que tenía frío. Circes, es un buen hermano por lo que veo, dijo con una sonrisa. Todos asintieron ante esas palabras. Michael, lo que todo un hermano mayor debería hacer por su familia y hermanos pequeños, dijo con una sonrisa al ver tal muestra de amor en tan difíciles circunstancias.
Después poco a poco se presentaba otro recuerdo, vieron un lago que estaba rodeado por el bosque, el lago estaba congelado y alrededor estaba todo blanco, los demonios pudieron ver a los dos hermanos sentados al lado del río, aparece el hermano mayor buscando algo en una mochila que tenía, pasaron los segundos, el chico soltó un fuerte suspiro por no encontrar algo en la mochila, luego vio a su pequeña hermana dormida a unos cuantos pasos de él y eso dibujó una pequeña sonrisa en su rostro. Momentos después la niña despertó y dijo: Miyu. Buenos días, Oni-chan, dijo con calidez. ¿Cómo dormiste?, preguntó Shiro con una sonrisa. Miyu: muy bien, pero tengo hambre. ¿Tienes algo para comer?, preguntó. Si espera un poco. En eso toma la mochila y saca de ahí un poco de comida, después se la da a su hermana y ella procedió a comerla. El joven guardó la mochila y solamente se sentó al lado de su hermana. Miyu: Oni-chan, ¿por qué no comes?, preguntó con interés. Descuida, Miyu, no tengo hambre, comeré después, dijo con una sonrisa para que Miyu siguiera comiendo. Freya: está mintiendo, dijo en voz alta Gabriel. Pero es un mal mentiroso por lo que veo, dijo con una risita que se veía algo triste Kyoka. Porque dicen que está mintiendo. Tenía curiosidad y no quería avanzar hasta saberlo Nezu. Al parecer él estaba buscando comida en la mochila pero no encontró y decidió darle lo último a su hermana para que ella no pasara hambre. Vio por el rabillo del ojo al joven que estaba dormido, un héroe que se preocupa por alguien más que sobre sí mismo, susurró, empezando a darse cuenta de los problemas que tenía el chico. Mientras tanto el joven se veía tranquilo hasta que se tensó por completo, cosa que fue notada por completo, y con gran rapidez agarró a su hermana y dio un gran salto, evitando un ataque que explotó el lugar. Sagi. Y pero que mierda. Paso. Gritó conmocionando por la repentina explosión. Koneko. Y Shiro. Gritó con total miedo al ver la magnitud de la explosión. Mikoto. ¿Cómo pudo lograr ver eso si estaba totalmente ocupado en otras cosas?, dijo con sorpresa al ver cómo reaccionó el futuro counter guardián. Falbium. Un ataque sorpresa mientras tus enemigos estén con la guardia baja es la mejor estrategia en este tipo de casos. Jack abrazó a su mami inconscientemente al ver la explosión y Akeno apretó un poco más fuerte la mano de él. Los ataques continuaban sin parar, el hermano seguía esquivando los ataques por poco, en eso un ataque logró impactar en la espalda del hermano provocando una pequeña explosión haciéndolo caer y soltando a Miyu, que cayó con un grito de dolor de parte de ella. Serafall. Quien se atreve a atacarlos, se podía ver incluso a kilómetros de distancia. Lo enojaba que se mostraba la Mao, pero se sentía tan mal en no hacer nada. En eso pudo sentir que alguien la estaba empezando a abrazar y al mirar hacia abajo pudo notar a su hermana pequeña que la abrazó para calmar su creciente preocupación y cediendo su lugar al lado de Shirou a Gabriel. Poco a poco una sombra bajaba de los árboles como si fuera una araña, medía más de 2 metros, su piel era negra en todos lados, vestía harapos que cubrían su entrepierna y parte de sus piernas, las cuales eran muy largas, sus brazos igual de largos que llegaban hasta sus rodillas, se podían ver su torso descubierto, su cara estaba tapada con una calavera, haciendo a relucir unos ojos rojos que provocaban miedo. Kunou. Mami, tengo miedo, dijo temblando de pavor en los brazos de su madre, mientras que Yasaga apartó la mirada de su hija de las imágenes que estaban viendo mientras recargaba su rostro en su pecho. No podía mentir, ya estaba helada al ver a detalle esa criatura. Con tan sola su presencia estaba igual de perturbada como su hija. Todos los niños presentes se escondieron bajo el manto protector de sus personas cercanas al ver esa figura tan mórbida y que solo aparece en las más temibles y oscuras pesadillas. Estia. Por el Olimpo, ¿qué clase de héroe de leyenda es eso? Tenía una pequeña Lily temblando de miedo entre sus manos y ella también estaba temblando de miedo. Nunca jamás había visto algo parecido, pero nadie estaba preparado para oír su voz. Vamos pequeña, tenemos que hacer maravillas en este mundo, dijo con una voz moribunda y tono que provocaba escalofríos a los jóvenes presentes. No quieras que mate a más niños como tú para que tomen tu lugar, ¿verdad?, dijo en un tono burlón, pero eso demostraba que lo haría. La cara de Miyu reflejaba terror. Ese ser estiraba su brazo para agarrar a Miyu, mientras se podía ver en su cara una sonrisa mórbida y antinatural. Kota, que estaba agarrando fuertemente el pantalón de Deku, estaba llorando por el miedo que esa criatura estaba causando en la sala. Aiza apretó fuertemente sus muslos por el terror que se sintió al escuchar tal voz mórbida y sin vida que reflejaba lo más putrefacto en todo el mundo. Tsuyu por su parte llevó sus manos hacia su garganta, le hacía falta aire por el terror, pero en un segundo el hermano salió de la nieve, provocando que la nieve saliera volando por todas direcciones, mientras que unas espadas se materializaban en sus manos. Todos vieron con asombro cómo el hermano salió de la nieve y materializando un par de espadas gemelas. Kirishima. Ve por el Shirou. Grito de la emoción al ver la escena épica que se presentó. Issei. Acábalo.
Gritó también emocionado Minyu abajo exclamación de cierre, haciendo caso a su hermano mayor, se agachó para sentir como un objeto pasaba arriba de su cabeza, inmediatamente después su hermano la levantó y corrió lo más rápido que pudo. Eso se vio muy fácil, comentó al aire, pensé que sería más peligroso esa cosa, pero todavía siento escalofríos al ver ese tipo de Ike. Gaki todavía no termina esto, comentó para la confusión de su portador, esa cosa no estaba sola, eso le dio escalofríos a los que lo escucharon. Asia. Eso quiere decir que hay más de esas cosas, tenía miedo, todos los jóvenes los tenían, el peligro los seguía de cerca, se podían oír risas asquerosas rozando con lo más putrefacto del mundo, se sentía oscuridad en cada risa que se escuchaban, esas risas tan mórbidas y asquerosas provocaban náuseas, una persona normal hubiera caído inconsciente tan solo en escuchar tal risa. ¿Cómo era posible que una criatura provocara este miedo con tan solo reír? Los demonios se preguntaban eso, la pobre Miyu solamente estaba llorando en los brazos de su hermano, mientras se tapaba sus oídos con desesperación, esas risas le provocaba un miedo absoluto, en cuanto a su hermano mayor solo mantuvo una cara seria mientras corría con todas sus fuerzas, y saltando de árbol en árbol lo más lejos posible. Shinobi se estaba ahogando, el solo hecho de escuchar las risas de esos seres oscuros, le provocaban ganas de vomitar, ni siquiera estando al lado del mismo Mao Lucifer hacía ese efecto, y eso que era un demonio. Shinobi fue la primera que hizo por la presión que sentía, lo único que podía hacer era abrazar a su amiga Irina y esperar un poco para poder hablar. Mineta fue el primero en caer inconsciente con tan solo escuchar esas risas, después Lily, que cayó en un muy asustado Bell, cada dios estaba enfrente de sus aventureros, tratando de calmarlo con su presencia, aunque se podía ver que ellos estaban sudando preocupados. Los Maus de los demonios desprenden cierta aura para calmar a los demonios jóvenes, mientras que los ángeles hicieron los mismos para los niños y los demás jóvenes que no eran demonios, aunque ellos se podían ver nerviosos ante la vista de las sombras corruptas, pero aún así no pudieron evitar que algunos se ahogaron mientras que llevaban sus manos a sus cuellos, como si trataran de quitar unas manos invisibles que lentamente les estaban estrangulando. Unas siluetas empezaron a notarse de las sombras, eran más de esas criaturas de negro y con una calavera como máscara, tenían diferentes figuras e incluso tenían diferentes géneros, pero se sentían como un mismo ser, todas esas siluetas persiguiendo a los dos hermanos. El joven hermano materializaba espadas en su mano disponible y empezó a lanzarlas hacia sus perseguidores, algunos la esquivaban, otros no tuvieron la misma suerte, cada una de las sombras disparaban un tipo de flecha de un tipo de ballesta, que abarcaba todo su brazo teniendo el suficiente largo para una flecha normal. El hermano mayor con su cuerpo tapaba los proyectiles que se dirigían a su hermana Ajuka. Se enfrentaron en la Gran Guerra y junto con sus amigos vivieron eso, había sentido pánico y más aún cuando vieron en primera mano el poder de los Maous originales, aunque ellos fueron un poco más poderosos que los Maous originales, la malicia que ellos desprendían incluso para su raza fue algo que él quería olvidar, pero en este momento al ver a ese tipo de criaturas él recordó lo que era estar en pánico. Sona estaba conmocionado por ver tal situación, no espero sentir algo así. Ella junto con la ayuda de su amiga de la infancia milagrosamente resistieron el ataque de Cocabiel y pudo sentir una desesperación en esa situación, pero en ese momento pensó que hubiera eso ella en la situación de Shirou. La respuesta fue clara, ella se hubiera congelado de miedo y moriría. Merlin, viendo cómo estaba la sala por la presión que estaban ejerciendo las sombras hacia los invitados, golpeó el suelo con su bastón y en ese momento dejaron de sentir la presión que estaba ejerciendo las sombras para que pudieran ver más tranquilos sin sentir tanto miedo. Shinobi. Señor Merlin, comentó para romper el pequeño silencio que se había creado después del golpe del bastón. Había comentado que los demonios de su mundo y los demonios de nuestro mundo eran completamente diferentes. ¿Esas criaturas son los demonios de su mundo? Todos tenían miradas de sorpresa ante ese pensamiento, y si los pensabas un poco era factible, no podían pensar en algo más. Merlin, es una buena observación, pero debo decirte que no lo son, ellos no son demonios en sí, lo que ustedes están viendo es la leyenda de una banda de asesinos, una de las mejores bandas de asesinos en toda la historia del mundo, una leyenda de una hermandad de asesinos entrenados por su fundador, el viejo de las montañas, los legendarios guerreros de Alamut. Cuando la leyenda de esa hermandad de asesinos es convocada, no es solo una persona la que es convocada, sino toda la hermandad excepto por su fundador, Falbium. Esos asesinos eran extremadamente peligrosos y realmente hábiles, pero no recuerdo que ellos fueran así. Graifia, es porque son de otro mundo, pero eso no explica.
Loki. Ese hedor de muerte que los sigue, es completamente diferente de cómo los recuerdo. Ellos tenían honor y se regulan a través de un código Merlín. Es porque están corrompidos, ellos están siendo controlados en cierta manera por una entidad mayor en esta guerra. Algunos estaban escuchando atentamente para saber más acerca de esta guerra. Ellos fueron, por así decirlo, maldecidos por el Santo Grial que está corrompido. 3. Midnight. ¿El Santo Grial está corrompido? Entonces, ¿por qué pelean si este maldito el Santo Grial? Azazel. Yo también quiero saber eso. Si pelean por el Santo Grial es por algo. Merlín. Para cumplir sus sueños, es la simple respuesta. El Santo Grial puede cumplir cualquier deseo, no importa cuál sea. El Santo Grial lo puede cumplir. Todos abrieron los ojos en shock al saber eso, pero, Momo. Porque siempre hay un pero. Eso sacó una pequeña risita a sus amigos. Como el Santo Grial está corrompido desde la tercera guerra del Santo Grial, se convirtió en una arma de destrucción masiva capaz de destruir al mundo fácilmente. 1. Yao Yorzu. ¿Y qué? Todos sus compañeros sintieron pavor al pensar que ese tipo de cosa estuviera en su mundo y sin tener control de sus cuerpos temblaron ante ese pensamiento. Merlín. El Santo Grial corrupto puede destruir al mundo, pero necesita que alguien pida un deseo para que lo pueda hacer, ya que el dios que está dentro del Grial está atado a sus reglas. Por eso cuando alguien pida su deseo, no importa si sea bueno o malo, él lo cumplirá de la peor forma posible. Supongamos que tú pides vivir en paz con tus seres queridos, el Grial lo cumplirá, y él en su pensamiento estará: vivir en paz es igual a erradicar toda forma de vida existente excepto a la persona que pidió su deseo con sus seres queridos para que ellos estén en paz. Asfi. Eso no es posible. Si alguien pide cualquier deseo, todo el mundo dejó de pensar racionalmente al saber que tal cosa pudiera saber destruir el mundo. Merlín. Es por eso que Shirou está peleando para evitar que eso pase. Digamos que él es la última esperanza en ese momento. Todos, sin querer, voltearon al joven que estaba en coma. La última esperanza. Algunas de las sombras empezaban a aparecer enfrente de los hermanos, impidiendo el paso. El hermano seguía corriendo sin importar la presencia que estaban enfrente suyo. Con una gran destreza se deslizó entre las piernas de una de las criaturas, mientras cortaba una pierna con una espada que convocó, para después con la misma espada clavársela a una de las sombras en la garganta mientras se levantaba del suelo. Con una fuerza y una brusquedad sobrehumana arrancó la espada de la garganta, llevando casi la mitad del cuello de la sombra. Esta solamente cayó al suelo con un sonido hueco. Después dio un salto y mientras estaba suspendido en el aire, con mucha agilidad dio una vuelta en el aire, mirando a la sombra que había derribado y le lanzó la espada que se incrustó en su cráneo, dejándolo clavado en un árbol que estaba atrás de la criatura. Tomando un poco más de coraje después, sentirse un poco más libres después de la presión malévola, los invitados de la sala empezaron a comentar por tal demostración de las habilidades de Shirou Jin. Esa coordinación no se le puede ver a cualquiera, dijo asombrado viendo los movimientos de pelirrojo. Parece muy experimentado, fue el comentario de Aiz, que no apartaba sus ojos del ambiente. Sircex. Parece que está acostumbrado a pelear contra cantidades grandes de enemigos, no hay error en sus pasos y ningún movimiento desperdiciado, es un maestro en la espada sin duda, pero, ¿por qué? No debería ser posible a menos que haya enfrentado a muchas cosas a esa corta edad. Siento pena de ver a alguien joven pelear en una guerra, no le gustaba eso y sobre todo pensar en su hermana en una situación similar. Aizawa. ¿Por qué sus cuerpos al morir se consumen en un fango negro? Pregunto al mago de las flores. El Grial los reclama para tener más poder, fue la simple respuesta que le dio Aizawa en aire. Las sombras disparaban flechas a los hermanos, el hermano mayor creaba espadas para desviarlas mientras las esquivaba. Después de unos segundos suspendidos en el aire aterrizó y siguió corriendo mientras seguían disparando flechas las sombras. Llegó un momento en donde el hermano se paró por completo, las sombras también se detuvieron por completo, el hermano miraba a las sombras y las sombras miraban al hermano. Después de unos segundos de silencio, el hermano bajó de sus brazos a Miyu y materializó dos espadas, una blanca y otra negra con patrón rojo, eran unas cuchillas gemelas, e inmediatamente después empezó una batalla de un hombre contra un ejército de asesinos. Gabriel. Shirou susurró preocupado y apretando su mano con la suya. Mami ganará, él siempre gana, dijo Jack, pero aún así se notaba su preocupación. Tú puedes, Mami, comentó en voz baja, estando en el pecho de Shirou acurrucándose. Kiba. Vamos, tú puedes, apretó sus puños viendo la pelea. Vamos, tú puedes, Bikou. Diablos, como me gustaría estar peleando. Estaba mordiendo su pulgar para retener sus ganas de pelear y algo de celos por estar luchando. Ahí 5. Y 6. Y pateales el trasero.
Dejando todo signo de silencio, gritó, apoyando al héroe de hierro forjado. El joven vestido de rojo empezó a luchar de una manera elegante pero salvaje al mismo tiempo mientras protegía a su hermana para que no saliera lastimada. El joven cortó el brazo de una sombra con una espada, mientras con la espada la incrustaba en el cráneo de la misma sombra. Pateó a una sombra que estaba a su espalda y después saltó para evitar un ataque que explotó el lugar. Al aterrizar, clavó sus espadas en la garganta de una sombra para después separar la cabeza del cuello, haciendo que rodara en el suelo. Bell, hijo, usted puede, Shirou-san. Gritó sin contener la creciente emoción por ver tal pelea. Mikoto Higane de Gozaru se unió a su compañero de familia para apoyar al héroe de la pantalla, aunque en su interior se sentía todavía incómoda por escuchar las risas de las sombras. Serafal, hijo Shirou-do. Nadie preguntó cómo consiguió los pompones de porrista, pero estaba apoyando, eso era lo que contaba, ¿verdad? 4. Shirou giró su pierna izquierda hacia adelante haciendo que un brazo largo con un cuchillo pasara por su espalda por centímetros. Se deslizó hacia el dueño del brazo y girando un poco más le dio un fuerte codazo a la sombra en su cara, para después hacer girar su espada en su mano contraria para agarrarla con la punta hacia abajo y sin perder tiempo se la incrustó en las costillas a la sombra, haciéndola caer. Lanzó la espada que tenía en su brazo, que había dado el codazo, hacia otra sombra que estaba corriendo a su dirección, incrustándola en la cabeza de la sombra, convocando otras espadas tanto en sus manos como suspendidas en el aire. Siguió peleando, lanzando las espadas casadas que tenía en su mano junto a las demás espadas que estaban suspendidas en el aire. Acabó con cierta parte de las sombras. Una sombra que salió de la nieve dirigió su mano a la cabeza de Shirou para incrustarlo en la tierra, pero Shirou desvió el ataque con su antebrazo izquierdo mientras se agachaba, separando levemente sus piernas y acomodándose en una posición de pelea de un arte marcial. Lanzó un potente golpe en el abdomen de la sombra haciéndolo volar a los árboles. Avanzó unos cuantos metros a la izquierda para evitar un cuchillos que habían sido lanzados. Lamentablemente 2 de los cuchillos lograron darle en la espalda. Rías y Shirou gritó en pánico al ver los cuchillos incrustarse en su espalda mientras sus puños se apretaron. Sagi, y tú puedes, maldito pelirrojo. Fue su grito cargado de admiración y desesperación. Ruruko, puedes hacerlo, senpai, reteniendo unas cuantas lágrimas. Valí, nada sorprendente hasta ahora, dijo sin importarle la situación, pero le intrigaba la magia de Shirou. Llegará el momento en que se cansará y ese mago lo tiene que salvar. 6. Tráquea, brazo, piernas, incluso el tórax, todo era cortado por las espadas casadas de Shirou y las sombras no se detenían para nada, llegando por la espalda, desde el suelo e incluso desde el cielo para solo poder asestar un golpe al pelirrojo. Una de las sombras lo atacó con una especie de espada y antes de que pudiera bajar su espada a la cabeza del pelirrojo, Shirou lo tomó de la muñeca mientras giraba hacia atrás de la sombra y con la misma espada que seguía empuñando la sombra detuvo una especie de lanza que lo cortaría en 2 desde atrás de la sombra y dándole una patada a la sombra de la lanza, le enterró la espada desde la espalda a la otra sombra haciendo que cayera muerto. Después con una de sus espadas cortó la garganta de otra para después agarrarlo del brazo y ocuparlo de escudo para unas flechas que iban directo a él. Una sombra que salió del suelo agarró sus pies, pero de inmediato cortó las extremidades de la sombra para después pisar sin piedad su cabeza con una fuerza monstruosa. Lanzó sus espadas casadas a uno su pecho y cabeza, pero en ese momento una sombra logró apuñarlo en su pierna y otra en su costado. Hermes poco a poco está siendo abrumado, no podrá conseguir acabarlos a todos si sigue así. Kirishima, vaya, pero qué varonil está siendo, me gustaría ser así. Una cosa que estaba surgiendo en el joven fue una admiración como de un niño cuando veía el video Un suero favorito salvando el día. Él solo podía soñar hacer ese tipo de movimientos y hacerlos en una batalla. Por otra parte, una muy preocupada Akeno estaba viendo cómo Shirou estaba peleando sin ningún tipo de ventaja. Ella no sabía el cómo o el por qué, pero su corazón se apretaba cada vez que veía al joven recibir un corte o que un cuchillo se incrustaba en su cuerpo. Ella no sabía por qué o toleraba ese hecho, lo único que sabía es que ese joven ya era especial para ella de una manera más que buenos amigos, y con esos pensamientos apretó algo fuerte pero tiernamente. Por favor, ya no me preocupes tanto, dijo viendo su rostro dormido y su cabello bicolor recibiendo una flecha en su hombro, haciendo dar un paso atrás por el impacto. Alzó su cabeza para ver su alrededor y enfrente de él estaban todas las sombras reunidas. La mejor frase para describir eso sería una manada de hienas enfrente de su presa, viendo con sus ojos rojos
ojos al sujeto que tenían enfrente de él, en ese momento desprendían ahora una aura que se podía ver, era como cientos de hilos que levitaban alrededor de sus cuerpos, todos de una color rojo exponencialmente. Shirou lo vio sin inmutarse, dirigió su vista a su hermana que estaba todavía apoyada en un árbol y ella lo estaba viendo con mucha preocupación aguantando lágrimas. Él le dio una sonrisa para que se tranquilizara, lo cual logró un poco al ver que su cara se llenó con un poco más de esperanza para después volver a ver a las sombras. Pisó fuertemente hacia adelante y dirigiendo su mano a su hombro que tenía la flecha, sus ojos empezaron a brillar. 7. Welf. Está bien, lo admito, si es muy varonil eso. Todos los jóvenes asintieron. Eso, diablos, incluso yo estaría sudando a mares en esa situación, y él lo hace ver como una sesión de modelaje. Kirishima. Eso es lo que es un hombre. Gritó al ver que como Shirou le empezaron a brillar los ojos. Midnight. Eso me prende, dijo mientras apretaba sus muslos uno contra el otro y se relamía sus labios. 12. 0. Y sensei. Gritó al ver a su profesora de ese modo. Pero lo que pasó a continuación recibió sorpresa de diferentes medidas, porque habían visto algo que solamente los dragones podían hacer. Shirou los veía con total tranquilidad pero con determinación, y antes de quitar la flecha de su hombro dio un suspiro que estaba conteniendo, pero en lugar de sacar aire salió fuego que pasó por sus mejillas, mientras que con ese fuego salían pequeñas brasas como si hubieran quemado una hoja de papel, y quitando la flecha de su hombro empezó a convocar espadas, primero a 10, luego viene después 50, hasta llegar a cubrir los cielos. Los circuitos de su cuerpo se empezaron a iluminar mientras caminaba hacia ellos y ejerciendo una presión mucho más fuerte que la de ellos. Acabemos, esto fueron sus palabras mientras escupía fuego. Hubo unos segundos de silencio viendo como cientos de espadas cubrían los cielos, algunas desprendían poder santo, otro demoníaco, pero eran espadas sin nombre que nadie conocía, ningún noble fantasma se ocupó, solo espadas comunes cargadas con ese tipo de poder. Riviera. ¿Qué tipo de magia es esa? Una total incredulidad estaba plasmada en su voz viendo como cientos de espadas cubrían los cielos mientras levitaban en el aire como si cientos de manos invisibles la sujetaban. Hefesto. Son cientos de espadas de muy buena calidad, incluso mejores de los de mis mejores herreros, dijo con sus ojos muy abiertos Irces. Ok, hasta yo debo admitir que eso se vio épico. Bakugo. ¿Qué diablos fue eso? Yo también quiero hacerlo, dijo tratando de generar una pequeña explosión en su boca para imitar a Shirou Issei. Drake, ¿estás seguro que N no es un dragón? Drake. No podría responder eso ya que ese mago le hizo algo al chico, pero debo decir que me gustaría que él fuera mi portador, dijo, haciendo que Issei cayera de su asiento mientras lloraba. 20. Poco a poco el paisaje iba cambiando, viendo que todavía estaban en el bosque, pero con árboles destruidos y sangre cubriendo la nieve, había fuego alrededor quemando los árboles que todavía estaban en pie. Se podía ver a la pequeña Miyu parada al lado de un árbol que todavía no era tocado por las llamas, viendo a su hermano mayor parado a unos metros de ella. La vista de por sí era sacada de un cuento de terror. Azazel. Estuvo ocupado un poco, dijo para sí mismo, no quería que los demás escucharan sus tontos comentarios, aunque se veía que estaba un poco preocupado por la vista, ya que le recordó la guerra de las tres facciones. Rosh. ¿Odin-sama pasa algo? Preguntó algo conmocionada por la vista que tenía enfrente, pero primero era su deber con su dios como guardiana de Elohim, que estaba viendo todo bajo una mirada de analítica. Llegó a la conclusión que ni siquiera habían visto todo el poder de ese joven, pero más que nada resultaba de cierta manera familiar, algo, un poderosa aura que era misma de un dios, pero más que nada también mezclada con varias auras tanto griegas como nórdicas, asiáticas e hindú, incluso de América, y todas venían de dicho joven, pero no sabía él por qué si él era humano en sí, pero había mucho más de lo que alguien de la sala podía sentir o pensar, y lo peor de todo esto es que tenía razón y dichas auras venían de sus armas, o mejor dicho de los noble fantasma que él tenía, y con esos pensamientos siguió viendo al muchacho. Sangre cubriendo su cuerpo, heridas por todos lados de su cuerpo con grandes cortes, en donde salía sangre en proporciones alarmantes, en su cuerpo tenía incrustado flechas sobre todo en la espalda y alrededor de él, tenía docenas de cuerpos de las sombras alrededor, todos muertos por sus espadas, y frente de él había un mini ejército de sombras. Gabriel se llevó sus manos a su boca para ahogar su grito, ver así a Shirou le preocupaba de sobremanera, volteó para ver a los demás y la mayoría estaba igual a ella, no podían procesar cuánta
tanta destrucción estaban viendo, pero más importante, estaba más preocupada por Shiroro y sus hermanas, y con esas imágenes apretó su mano con la del joven en coma. Leku. Emiya-san tartamudeó preocupado al ver la condición en la que estaba. Apretó fuertemente su pantalón, viendo toda la destrucción que tenía alrededor. Él le costaba admitir esto, pero él sabía que si él hubiera estado en el lugar de Shiroro, él hubiera muerto desde el principio. All Might estaba viendo todo con ojos serios, estaba apretando fuertemente el descansabrazos de su asiento. Todo ese fuego y destrucción le recordaba ese día que perdió a su maestra y no pudo hacer nada ese día, y eso era lo que más odiaba, no poder hacer nada cuando alguien necesitaba ayuda, y este no era la excepción. Se sentía como un incompetente viendo a un joven de casi de la misma edad a sus estudiantes peleando de ese modo. A esa edad los jóvenes deberían vivir sin preocupaciones y seguir sus sueños y gustos, pero ahí estaba él dando todo de él para salvar a su hermana y al mundo, y eso es lo que más odiaba. 9. En medio de ese campo de batalla en el bosque rodeado por sombras y fuego, el hermano mayor se mantenía inmutable incluso en tales circunstancias, girando su cabeza levemente hacia atrás y viendo a su hermana desde el rabillo de su ojo. Dijo: Miyu, todo saldrá bien, solamente hazme un favor, cierra tus ojos y tapa bien tus oídos y por nada en el mundo abras tus ojos, ¿entendido? Dijo mientras sus espadas se desvanecen en partículas de luz. Tsubasa, ¿por qué está haciendo eso? ¿Acaso ya se rindió? Casi gritó por la incredulidad que estaba viendo. Nefu, no es eso, él está haciendo algo pero no sé qué es. Graifia, no siento nada de magia a los alrededores, es como si estuviera agotada completamente. 20. Sona, entonces eso significa que ya no puede pelear, dijo con temor al ver la situación. A cierto punto estaba tranquila ya que podía ver que Shiroro estaba ahí a unos metros de ella, pero aún así sabía que algo malo pasaría, tal vez no en este capítulo del libro, pero en los siguientes era lo más seguro. Miyu. Pero Oni-chan trató de decir algo, pero con una sola mirada a sus ojos de sus hermanos solo asintió en señal de confirmación. Todos estaban parados al lado de Miyu viendo la espalda del joven, su cuerpo atravesado por flechas y uno que otro cuchillo, pero aún así se mantenía recto ante las sombras, pero aún así aunque tenía a las sombras enfrente de él no se veía ni la más mínima duda en sus ojos. Él estaba para proteger cueste lo que cueste, la imagen de un hombre que podía seguir adelante incluso en ese estado. Y ahí fue donde todos lo vieron, esa figura que apareció a unos metros de Shirou sorprendiendo a todos, caminando con resolución hacia él y parándose a su lado, un hombre alto con un traje similar al del hermano, cabello blanco, piel bronceada, más alto que el joven y una capa rojas, que ondeaba por el aire y con una mirada seria mirando hacia el frente, parecido al joven que tenía puesta su capucha, su cabello peinado hacia atrás y unos ojos afilados como cuchillas listas para matar. Y empezaron a escuchar de inmediatamente fuertes golpes de metal contra metal en el aire. Agakure. ¿Y pero qué es ese ruido? Hijo tapando sus oídos. Haruhime. Es muy fuerte, tenía sus oídos tapados igual que la chica invisible, y estaba moviendo su cola con algo de ansiedad al escuchar esos fuertes golpes. Wolf. Dios, Hefesto, estos son. Dijo con una gota de sudor por escuchar ese sonido. Hefesto. Son golpes de un martillo forjando algo, hijo con los ojos muy abiertos para voltear a ver de inmediato al joven en coma, pero no tuvo tiempo de pensar en algo más cuando sintió todo ese poder mágico que venía de enfrente de ella. Es cuando una corriente de aire que atravesaba los cielos y también los árboles, dirigiéndose al joven, el suelo que estaba debajo de los pies del hermano se agrietó y de las grietas que se propagaban en todas las direcciones posibles, incluso agrietando algunos árboles que estaban cerca, salía fuego, un fuego completamente diferente al que quemaba el bosque, tonalidades entre naranja y azul tenía ese fuego, un fuego para forjar espadas, una gran concentración de magia salía disparada a todos lados. La joven Miyu podía sentir esa concentración tan grande y para sorpresa de todos apareció otras dos figuras a unos metros de Shirou, pero a diferencia de la primera figura se veían borrosas, lo único que podían ver de ellas dos un ser cubiertos de sombras y con unos ojos completamente blancos, viendo todo a 1 metros de Shirou, que estaba moviéndose al ritmo de los vientos, y esta figura estaba justamente al lado de Miyu ya que se puso atrás de ella de una forma protectora, y la otra figura hizo lo mismo que la figura oscura. La apariencia de esta era una imagen borrosa en sí, pero lo único que pudieron identificar fue una ropa tradicional japonesa, y en su mano estaba sosteniendo una katana al rojo bif y en 19 su otra mano un martillo.
Miyu, yo te protegeré, dijo el hermano, mirando a sus enemigos con determinación. Su mano derecha empezó a quitar la venda del brazo izquierdo, revelando un brazo que tenía proporciones erróneas para el tamaño del cuerpo del joven. Rápidamente una serie de líneas parecidas a circuitos eléctricos salían de su brazo izquierdo para todo su cuerpo, con una luz brillando de esos circuitos. La presión era tal que algunos jóvenes no resistían estar parados y solamente cayeron al suelo, con expresiones de haber estado haciendo ejercicio durante mucho tiempo. Las risas de las sombras se detuvieron por completo y vieron al joven con seriedad, algo que daba el mismo miedo que cuando se reían, pero de una manera distinta. Es ahí cuando todas las sombras hablaron al unísono, dando una imagen muy tétrica y escalofriante. Diferentes versiones, voz, diferentes tonos, todos hablando a la vez y apuntando todas sus armas hacia el joven. ¿Ya vas a jugar tu carta, Faker?, dijeron seriamente todas las sombras. Mataste a nuestros hermanos y nosotros te mataremos a ti, pero no tienes de qué preocuparte, amigo mío, pronto conocerás la luz y podrás descansar junto a todas nuestras víctimas. Cucucucucu, terminaron de decir con una risa, pero era diferente, era cada vez más grave y se hacía cada segundo más profunda, a tal punto que la luz del día se oscurecía. Es hora que descanses. Muchos de la sala, no importaba si fueran aventureros, futuros héroes, demonios o ángeles, la gran mayoría se hincaron y tapaban sus oídos solamente para evitar oír esa risa mórbida, más mórbida que la anterior. Si antes la risa daba miedo, ahora daba terror, odio, pero sobre todo asco. La desesperación puede venir en varios niveles. El terror es algo que puede llevarse de la mano, pero en este caso era algo más, algo que no se podía considerar con palabras. Nadie podía respirar con libertad y una presión se cernía sobre todos. Unos comenzaron a llorar, otros a maldecir, y otros tratando de calmar a los demás sin mucho éxito. Los dioses abrazaron a sus hijos, los hermanos se abrazaron entre ellos. Pero había algo que nadie notó excepto por un viejo dios, Odín. Ya veo, dijo volteando al mago de las flores, esto es muy normal para su mundo, ¿verdad? Todos escucharon pero no pudieron hacer nada más que ver el desarrollo de la pregunta. Esto es solo el comienzo, dijo el mago mientras veía la pantalla, sin importarle la situación excepto por los niños que los hizo dormir hace un tiempo atrás para que ellos estuvieran bien. Ese joven que están viendo ha enfrentado y enfrentará peores cosas, pero tristemente todo tiene un costo. Hace unos capítulos atrás preguntaron qué tan dispuesto estaría Shirou en sacrificarse para salvar a las personas. No les gustará la respuesta por diferentes motivos, pero de algo él está seguro, él lo sabe mejor que nadie y en sus propias palabras sería: aunque me arrepienta, sabré que hice lo correcto. Morirás de una vez, Assassin, dijo, revelando el nombre de la sombra, cortando todo diálogo de Merlin con los visitantes. La imagen de Shirou parado al lado de la figura habló, cortando toda presión que se ejercía, y vieron de nuevo su espalda tan recta, dando seguridad al que lo viera. Rías. SH Shirou fue lo único que pudo decir al ver todo desde el lugar de Miyu, y nadie estaba preparado para la ola de poder que se avecinaba. "I am the bone of my sword", y con esa frase todo se envolvió en luz.